Las de Gas Radio. Bienvenidos al Tindaya. Bienvenidos al Tindaya. Bienvenidos al Tindaya. Bienvenidos al Tindaya. Sueñen con nosotros, atrévanse a soñar, atreverse a imaginarlo, la forma a lo real. Bienvenidos al Tindaya. 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 Atrévete a soñar, déjese llevar, atrévete a imaginarlo, da forma a lo real. Bienvenidos al Tindaya, bienvenidos al Tindaya. Tindaya es una montaña de Fuerteventura. Los aborígenes la consideraban un lugar mágico, sagrado. Chillida incluso quiso realizar en su día en ella uno de sus proyectos más ambiciosos, el Cubo, vaciando el interior de ella. Un proyecto que se ha descartado hace poco. Miguel, ¿se respira esa magia en la montaña? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Por eso precisamente elegimos el nombre de la montaña mágica para dar nombre a este lugar mágico al que estos presos tienen la necesidad de escapar, ¿no? Un sitio no solamente mágico, sino también protector. Uh-huh. Es muy fotogénica además la montaña. ¿Y de qué forma la incluís, aparte de como lo acabas de montar, como del título y como parte de esos estribillos tan pegadizos que aparece en la banda sonora increíble? ¿De qué forma parte también la montaña en la serie? No está fotografiada, Uh-huh. Es decir, no viajamos, es simplemente un espacio onírico. Ellos evidentemente conocen porque se supone que toda la acción transcurre en Fuerteventura, pero no está como espacio físico real, es simplemente cogen el nombre de la montaña mágica y que incluso hacen un chiste al principio con la montaña, pero realmente lo que da es el nombre Tindaya, es el nombre de un cabaret, un espacio onírico donde ellos se evaden, se escapan y funcionan y fabrican unos alter egos que les permiten vivir en libertad, ¿no? Uh-huh. Es una metáfora como todo lo que hemos buscado, ¿no? También porque campos de concentración había a lo largo y ancho de todo el panorama, desgraciadamente de todo el panorama nacional, pero el de Tefía cumplía un sentido metafórico terrible, ¿no? Que era este campo de concentración que no necesitaba ni siquiera verjas para sostener el cautiverio de estos hombres, porque estaba en mitad de un desierto y después estaba el mar, entonces uh-huh. Ni siquiera hacía falta. ¿Fue difícil el trabajo de tematización para la sincronía histórica? Supongo que hubo trabajo ahí, ¿no? Sí, yo siempre cuento, hago una especie de gracia, que es que nos documentamos muchísimo todo lo que uno puede documentarse sobre el franquismo, que fue especialista en cubrir sus atrocidades, pero porque es una cosa curiosa y recurrente a medida que la serie se va conociendo, el desconocimiento brutal que había de estos
estos campos de concentración, de estas galerías de invertidos, de estos campos de Nanclares, Badajoz, Huelva, la galería de invertidos de Barcelona, la galería de invertidos de Madrid. Es decir, era estos campos de concentración que parecen cosas como de la guerra civil o de los campos alemanes, pero aquí bueno, se inventan este eufemismo y lo llaman colonia penitenciaria. Entonces hicimos todo lo posible para documentarnos, y luego yo siempre cuento que una vez que está documentado es como lo de la técnica, hay que pasársela por el arco de la ficción para alimentar realmente una verosimilitud que es una verosimilitud ficcional. No estábamos reconstruyendo históricamente nada, no estuvimos allí, era muy complicado saber cómo realmente vivían, más allá de algunas cosas que he leído de los pocos que han dado testimonio, como Octavio García, que sí, que contaba sus noches, las comidas, el horror del día a día, del trabajo esclavo al que estaban sometidos y de la fiereza de sus guardianes, ¿no? Pero luego lo fundamental era, una vez que estaba toda esa documentación en marcha, crear realmente un espacio verosímil dentro de la ficción. Pues preguntaba por lo de Tindaya porque, bueno, por ahora yo he visto 3 capítulos hasta ahora y no sé si lo utilizaban posteriormente, pero desde luego es recurrente el Tindaya. Además se te mete en que parece que es el título de la serie, después te fiebre, pero no, vamos precisamente a donde se sitúa, lo que lo estás nombrando, se sitúa la serie. Cerca del Tindaya se encuentra el pueblo de Tefía, donde se pueden ver los molinos macho y las molinas femeninas. Y también se hizo famoso por lo que en época franquista llamaron Colonia Agrícola Penitenciaria, activa entre 1954 y 1966. Servía para la reclusión de presos comunes y políticos y para lo que llamaban reeducación de homosexuales varones. En definitiva, un campo de concentración de trabajo forzado en los que eran sometidos a condiciones inhumanas, trabajo hasta el agotamiento, palizas y otros castigos corporales y mucha hambre. Y Miguel nos estaba contando cómo se ha llevado el proceso de investigación para la serie, porque hay mucho escrito y hay gente hasta que hablan no tan dramáticamente de aquello, ¿no? Bueno, claro, pero no solamente es de la colonia penitenciaria de Tefía, sino del franquismo en general. Seguimos viviendo en el 2023, vivimos en un país todavía donde no hemos sido ni siquiera capaces de llegar al consenso de que lo que vivimos fue una dictadura y lo que esa dictadura fue traída a través de un golpe de Estado. Bueno, partiendo de esa base, ya cualquiera, sí, a los que le fue bien, que además fueron los herederos del franquismo y que siguieron en el poder y que han seguido en el poder y que se han construido empresas que siguen funcionando, pues evidentemente pueden contar lo que les da la gana. La realidad es que era un campo de concentración donde la ley de vagos y maleantes era suficientemente amplia como para que fuera brutalmente injusta, y aparte era una cosa que solamente se encerraba a los pobres. Los ricos nunca pasaban por allí, los ricos pagaban a los jueces y se escaqueaban. Pero a partir del año 54, cuando se implementa la ley de vagos y maleantes, es un campo de concentración donde se encierra a los homosexuales por el hecho de serlo. Entonces, nadie puede contar una alegría, nadie puede contar nada bueno sobre un espacio en el que te pueden meter a trabajos forzados en una cantera de sol a sol por el solo hecho de amar diferente. Efectivamente, lo que te iba a decir, que a algunos no les parecerá ni tan dramático, que es lo más preocupante que en estos tiempos digan claro, que aquello era poco más o menos que un spa. Vamos. Sí, bueno, yo es que no voy a ni siquiera a discutir, o sea, son esas equidistancias que se buscan con el franquismo, de que esas cosas que se nos han inculcado además a base de decir una y mil veces el franquismo hizo cosas buenas, la dictadura tuvo cosas buenas. No tuvo nada bueno, porque nada bueno puede salir de una dictadura, por más que hiciera pantanos y que hiciera lo que, sabes, con cosas que bueno, pues evidentemente tenían que vivir, la economía se tenía que mover, pero era una dictadura atroz que
subyugó y aplastó a los vencidos hasta el último día, hasta que este señor se murió en su puta cama. No sé si se han abierto muchas heridas con el trabajo de investigación, con el rodaje, porque es que hace unos días, precisamente en Madrid incluso, se estaba prohibiendo el estreno de una obra de Virginia Woolf y no sé si con algo como esto, no sé si a alguien le ha escocido y os ha llegado a ustedes. Pues si se ha escocido, que se eche polvos de talco, ¿sabes? No hay, o sea, creo que no hay que tener. Fíjate que el otro día, con esa pancarta terrible que han colgado en Madrid sobre en el que aparecen los de Vox tirando a la basura los derechos LGTBI, los avances, todos los símbolos feministas, la Agenda 2030. Que me parece que es atroz, pero sin embargo yo soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión. Es decir, yo no haría absolutamente nada para prohibir que esos señores puedan decir esas barbaridades. Otra cosa es justificar de alguna manera o no, o quedarse callado. No, creo que hay que ser feroces en la defensa de los principios de los derechos y de los derechos fundamentales que han costado, bueno, que están edificados sobre la sangre de muchísima gente, la sangre literal, es sangre literal. Octavio García decía, que es uno de los, ya te digo, uno de los pocos testimonios que hay de alguien que pasara allí unos meses terroríficos, siempre se disculpaba porque decía, bueno, era como, no nos mataban, no había cámaras de gas, pero en todo lo demás era igual que un campo de concentración. Parece que pedía perdón por no haber sido asesinado dentro del campo, pero igualmente sí que fueron asesinados. Cuando salió los archivos del médico de Nanclares, que era otro espacio de horror, que se inventaban estos eufemismos en los que decían avitaminosis, golpe de calor, accidente laboral, para justificar las muertes que había allí, que no tenían ningún control sobre nadie, porque la autoridad era la que marcaba. Es decir, los campos de concentración estaban bajo el dominio del franquismo, evidentemente. Entonces, creo que hay que ser feroces y hay que ser muy contundentes a la hora de defender lo que hemos avanzado. No podemos dar un paso atrás ni para coger carrerilla en estas cosas. Entonces, por lo pronto, por ahora, no ha habido ningún no ha habido boicoteo, no hay, en fin. Bueno, no, yo no creo que los hayan enseñado. O sea, hay comentarios terribles. O sea, yo tengo en redes, lo que pasa que yo es que me da igual porque las redes son un pozo de mierda. O sea, que no voy a entrar a discutir. Además, no voy a entrar a discutir con una persona que entra en mi muro para decirme ya están estos progres contando la historia como les sale de los cojones. No voy a entrar. O sea, que son discusiones además de ignorantes, ¿sabes? O sea, que es que no me parece que lo fuerte es tener que escuchar a Santiago Abascal ayer decir que él no celebra el Día del Orgullo porque él es heterosexual, ¿sabes? Bueno, que parece una cosa banal y una cosa que no tiene ninguna importancia, pero sí que la tiene, porque es un político, es un servidor público, y como servidor público tiene que desarrollar, para empezar, lo primero, antes de ponerse a hacer nada, la empatía, que es estar en la posición del otro, porque si no te pones en la posición del otro, ¿qué dirigente puedes ser? Es decir, si solamente vas a gobernar para los que piensan como tú, ¿qué haces aquí? Vete, ¿sabes? Es terrible. Entonces, bueno, pues estamos realmente en un momento muy... Al día decía, joder, parece que se están haciendo la campaña de publicidad. Digo, ya más quisiera yo que no fuera así. Es decir, ¿qué más quisiera yo no haber tenido que estrenar la serie en un momento? Porque era casi como impensado, pero sí tenemos que pensar que todos estos avances que han costado tantísimo trabajo sacar adelante se pueden echar por tierra en un segundo y de repente convertirnos en un país como los que tenemos además muy cerquita. Ya no te digo en los que muere la gente, son condenados a muerte por el hecho de ser homosexuales. Ya no digo esos que parece como mucho más lejano, que los hay y muy cerca, sino en la propia Europa, es decir, Polonia, Hungría. No queremos parecernos en absoluto a esos países. No, hay que combatir realmente, además, no solamente en España, sino también en el seno de Europa, para que Europa no permita que esos países como los Orbáns y los dirigentes polacos sigan avanzando en destrozar lo que se supone que tiene que ser un estandarte de libertad europeo. A mí me estás hablando y se me están poniendo los pelos de punta y no sé si es por el aire, pero te explico, Miguel, porque estamos en una época de elecciones y aquí hay partidos que están
en fin, muy muy tirando para la derecha. Y Bueno, la verdad que poco a poco metiendo la cabeza, lo que antes, hace unos meses era absolutamente impensable, de repente, o sea, que era impensable que de repente Vox tuviera 50 diputados en Cortes, pues los tiene. Era impensable que Vox estuviera en el gobierno de algunas comunidades y ya está. Era impensable que Vox pudiera llegar al gobierno de España y bueno, hoy estamos a las puertas, estamos a un telediario, francamente, de que esto pueda suceder. Y yo creo que tenemos que poner mucho las pilas, pero mucho. Y de esto no hace tanto. Estamos hablando, hay una escena que yo es de los 3 capítulos que he visto hasta ahora, me puso los pelos de punta también, pero fue, bueno, toda la serie, pero todo lo que he visto, pero algo que fue, digo, esto es una joya. Está fechada en los títulos en 1962 y es donde llegan los protagonistas en una barca esposados por homosexuales y llegan a la isla y se cruzan con los turistas de los años 60. El boom turístico que impulsó Franco, queriendo dar una imagen de una España moderna, y el joven turista alemán que pregunta ¿por qué están presos estos muchachos? Porque les gustó a él, les gustó a los muchachos, porque la verdad que eran muchachos, has cogido unos actores muy guapos, pero vamos que... Claro. Entonces, cuando le responden que es por vagos, maleantes, por homosexuales, él bromea con que él debería estar allí, ¿no? Bueno, y estoy haciendo un poquito de spoiler, pero vamos, perdonad, en fin, es una escena No, que... bueno, es el primer capítulo, o sea, que para mí no, yo no creo que revientes nada. Era para mí era importante ponerlo en la época de los 60 precisamente porque en ese momento el régimen hace un intento de apertura. Franco está deseoso de pertenecer a la ONU y está haciendo todos los movimientos como para ser aceptado, además para ser aceptado como un movimiento democrático, porque él defendía que su régimen era un régimen democrático, porque tenía cortes, evidentemente, constituidas. Para mí era importante que esas dos Españas, porque muchas veces cuando dicen la dictadura ya minoró, cambió un poco el paso, dejó... No es verdad. La dictadura fue feroz hasta el último momento y Franco fue feroz hasta el último momento con los vencidos. Y abría la mano, pero solamente abría la mano, evidentemente, para los que eran afectos al régimen y para que vinieran como a una república bananera en su máxima expresión a disfrutar de una cosa exótica, porque era vivir en un país donde bueno, pues lo que cuenta un poco Paco León con todos los esparrames de la actriz en España, ¿no? Es decir, la gente que tenía dinero y poder podía venir a España y pasárselo en grande. Entonces, esa dicotomía feroz, esa paradoja, ¿no?, terrorífica de estar en la cárcel o ir a un campo de concentración esposado por ser homosexual, cuando tú de repente podías venir aquí desde Alemania y Estados Unidos y follarte a María Santísima, ¿sabes? Ya está, no hay ningún tipo de problema. Y la guinda además la hace, es que él la hace, está hablando en alemán, el turista, claro, y el único que allí lo entiende es el preso, que seguro que estuvo de emigrante en Alemania, que tiene una cultura que sabe alemán, y es el único que tiene un saber estar y una forma que demuestra que está por encima de todos los que están allí. Bueno, cultura alemana, o que ya ha estado en las playas, porque realmente luego lo comentan, ha estado en playas y está chuleando a todos los alemanes que tenían las playas a los españoles por 3 pesetas y una sangría, ¿sabes? Y entonces, porque lo dice, sé decir, te como la polla en 24 idiomas, ¿sabes? Y es una risa y es una gracia que se ríen mucho, porque el humor funciona como resiliencia y eso sí lo hemos utilizado para poder sobrevivir, pero también contaba, ¿no?, el país que estábamos, eran al final, pues un poco lo que sucedía cuando yo llegué a Cuba, la primera vez que llegué a Cuba, que realmente me dio un bajón terrible, ¿no? Porque esa gente de una belleza enorme, gigantesca, que te podías llevar a muchachas de una belleza que era cercana al delirio por 3 pastillas de jabón, ¿sabes? Y claro, y veía el avión en el que viajábamos, que íbamos a la escuela de cine, y veía el avión y había grupos de hombres españoles barrigudos, terribles, que iban como obsesos porque, pues eso, pues a un enorme, gigantesco burdel, ¿no? Y francamente aquí, dices, lo quieres aceptar o no, pasaba bastante lo mismo. Venían a España, pues como se cruzaban los americanos a La Habana a hacer lo que les daba la gana, porque a ellos tenían
vía libre, ¿no? Era el green light de venir a España, que era una cosa muy exótica, muy barata, con unas playas, pues bueno, el turismo sigue siendo nuestra primera industria nacional, ¿sabes? Entonces, pues era, ¿cómo no van a disfrutar de estas cosas tan exóticas y pintorescas? Playas maravillosas, cocina maravillosa y gente abierta y así, como siempre hemos sido los españoles, encantados de recibir a todo el mundo. Y hola, como ya se me ha Claro, colado, claro, exactamente. se me ha colado el tambor, pero así suena además recogido por la música tan fantástica. Hola, bienvenido a esta España, bienvenidos, os recibimos con los brazos abiertos y con todo lo que queráis abierto para ustedes. De playa, noches de Tindaya. Ni hello, ni hi, ni chao, ni salud. Aquí decimos hola. 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 Bienvenidos al Tindaya. La construcción de los personajes en la serie es minuciosa. ¿Cuántas veces se han utilizado los estereotipos para personajes homosexuales? Aquí se crean entidades muy específicas para cada personaje. Miguel, muchas gracias también por esto, de verdad, porque es de agradecer y verlo hecho realidad en una serie. Bueno, es que, claro, o sea, ya para los estereotipos ya están los morancos, ¿no? Digo, ya, que me parece muy bien, pero lo que queríamos contar de ser verosímiles en la construcción realmente de esa diversidad que no solamente la diversidad sexual en todos los sentidos, sino también la diversidad de las personalidades, ¿no? Que había gente de muy diferente procedencia. Y ahí jugábamos pues desde el personaje de Luis Fer Rodríguez, que es un homosexual con mucha pluma, pero con mucha edad, a un personaje como el de Patrick Criado, que a mí me interesaba, que era el prototipo del marica macarra, ¿no? De alguien que se ha criado en los barrios y que sí está... Además lleva a gala ser marica, pero si se tiene que dar de hostias se las da, o sea, porque ha tenido que bregar mucho en su vida, ¿no? O
El personaje de Sisi, que es el personaje que hace Javier Ruesga, que es una transexual que todavía no ha pasado por una mujer transexual, que no ha pasado por ningún tipo de proceso todavía de transformación, pero que se ha sentido siempre desde que tiene uso de razón una mujer, ¿no? Y allí está y se siente como mujer y quiere ser tratada como una mujer y reivindica toda su dignidad como tal. Y además se van viendo los arcos de los personajes, cómo actúan consecuentemente, como tiene que ser naturalmente, a los acontecimientos, sin buscar artificios ni recursos fáciles. Son personajes muy reconocibles, cualquiera que haya estado dentro, un poco en el ambiente, son personas que tú sabes a qué tipo, vamos, no sé, digamos que sea como la comedia del arte, que son, pero que sí que son personajes que dices tú, muy carne, ¿verdad? Muy hecho. Un trabajo maravilloso. Por eso quise también que ensayáramos mucho, ¿no? Porque era necesario dentro de buscar estos personajes que fueran verosímiles y que fueran reconocibles, pero que cada uno llevara su propia contradicción, una contradicción porque son personajes que tienen que tener, que están sometidos a un pressing tan bestia que no pueden ser de una sola pieza. Es decir, ¿cómo reaccionarías tú cuando te están fustigando y dándote porrazos de la noche al día y trabajando en una cantera? ¿Sabes? Cuando tienes las manos desolladas y tienes que seguir cogiendo un martillo pilón, ¿sabes? Bueno, pues ahí hay todas esas aristas de todos estos personajes, también de los guardias, no solamente de los presos, ¿no? Es decir, que no quería hacer que estos presos, que estos guardias fueran gente terrorífica, porque dentro del régimen, evidentemente, pues había mucha supervivencia, había mucha hambre de cualquiera de las maneras. Estos eran pobres diablos también. Y sí que había las figuras del personaje que hacía Israel Elejalde, que es un personaje terrorífico que quiere escalar en el régimen y se ha dispuesto a todo, pero también hay otros personajes que les ha tocado en el lado de los vencedores, pero como les puede haber tocado en el lado de los vencidos, ¿sabes? Que no hay una ideología en absoluto y que tienen eso de lo que hablábamos, que es algo fundamental, que es la empatía por el otro. Bueno, quería apuntar simplemente que ahora está un poco de moda eso de bajar mucho el volumen cuando se habla, y sobre todo en escenas aquí como tan truculentas y tan escondidas. En la serie puede estar viéndola, además, eso que hay números musicales y todo, puede estar escuchándola sin tocar el volumen. Es algo maravilloso. No sé si... porque... Bueno, ahí hay varias cosas, sí, porque para mí es una obsesión, pero hay varias cosas que hemos trabajado con una maga de diseño de sonido, que es Sandra Vicente, y Coque Laera, que son dos, pues para mí absolutamente imprescindibles, porque es imprescindible. Hablas precisamente de bajar el volumen al hablar, y no es bajar el volumen. Hay veces que confundimos el susurro con una buena interpretación. Y no tiene nada que ver, o sea, es decir, tú tienes que modular tu voz y saber modularla, y tienes que llegar a un grito si tienes que gritar, y tienes que saber hablar en un susurro en una noche en un barracón cuando hay guardias rondando, pero fundamentalmente que se entienda todo, y encima cuando estás trabajando acentos que no son los tuyos. Es decir, el trabajo con los acentos también fue muy minucioso, y para mí era importante que Patrick, por ejemplo, que borda un acento gaditano tremendo, muy cerrado, pero que no se dejara una sola sílaba sin decir, es decir, que no le perdiera nada. Y todos los que los canarios que utilizan, los que son naturales de Canarias, pues que utilizan sus acentos, pero que muchas veces se puede como empastar, y los que hacían el acento canario que fuera claro, ¿no? Para mí era imprescindible, y para eso les he machacado, se reían. Había ya una broma con la cuestión de aclarar los textos que llegaran diáfanos, ¿no? Para mí era imprescindible. Lo que se agradece de verdad es increíble, porque muchas veces parece que han hecho la película con auriculares, y después tú ves la película sin auriculares y no hay forma. Y se puede ver perfectamente, se entiende todo, no te sales diciendo ¿qué ha dicho? No, está todo tan bien, las escenas tan íntimas, se escucha todo, se entiende todo, el acento. Yo que soy andaluz, yo no sé si chaval era andaluz. Solo hay una palabra que dice que era más sevillana que gaditana, la que lo has dicho, pero vamos, no tiene mayor fin. Sí, pero mira, ahí fue porque nos reíamos también mucho, porque hay estudios, porque él tuvo un asesor, nada menos que a José Troncoso, que es un dramaturgo maravilloso, y que fue el que le hizo toda la asesoría del acento, que además José es gaditano. Y luego nos reíamos con los canarios, porque también, dependiendo de qué isla es uno,
hay expresiones que son, no, es que son los canarios. Digo, bueno, no sé, a lo mejor no se dice en Tenerife, pero se dice en Fuerteventura. Claro, entonces sí. lo íbamos preguntando y nos reíamos mucho. Y además ellos ya tenían, los que no eran canarios, tenían a juego, que eso también lo hizo Patrick en Cádiz, porque Patrick se marchó muchos fines de semana a Cádiz, se iba solo y se enredaba con la gente haciéndose pasar por gaditano. Entonces, y llevaban a gala, tanto los canarios como él, intentar meterse dentro de los grupos para que no se le notara, es decir, para que no tuviera que explicar, no, mira, soy un actor que está haciendo, no, o sea, llevaban. Entonces, Raúl Prieto, por ejemplo, el que hace Boncho, que es de Salamanca, o sea, que es que no tiene nada que ver, pero él hizo pasar y venía a decir, joder, acabo de hablar con la cocinera y le he dicho que soy de Tenerife y ha colado, tío, o sea, se me está hablando un rato ahí con el acento y bueno, pues han hecho un trabajo muy minucioso, muy bonito, o sea, se lo han pasado muy bien, realmente yo creo que han tenido personajes a su disposición que les entusiasmaban, les gustaba mucho la historia que estaban contando y eso se nota a la hora, cuando el actor está concernido, bueno, el actor y el equipo, porque el equipo estaba profundamente concernido con lo que estábamos contando. Aparte después, cuando estás además en un lugar así encerrado, que estás conviviendo, ya se mezclan las expresiones, está todo justificado, vamos, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo. He interpretado además, como decía, magistralmente, con una autenticidad. Has hablado antes de la pluma, y la pluma es la justa y necesaria, y además de una belleza exquisita. No quiero hacer spoilers, pero la escena con una rama cuando se quiere ir yendo que se le va la cabeza, de poner los pelos de punta, unos 2 lagrimones, de verdad, Miguel, una maravilla. Los actores, yo no sé si son, de verdad, no entro pero ¿son homosexuales de ellos o no mirasteis esto? Como ahora se mira tanto, por ejemplo, que los actores negros sean negros, los trans. No les preguntaba cuando entraban por la puerta, no les preguntaba si eran homosexuales o no. No, yo quiero actores. Hay una... Bueno, en estos momentos de la corrección política, que lo tuvimos incluso, además, nos dijeron esa posibilidad de que hubiera algún problema con el personaje de la Sisi, que es un personaje es una transexual, una mujer transexual, y probé algunas mujeres actrices transexuales. Lo que pasa es que ya habían hecho también, además, el tránsito, ya tenían pechos, estaban hormonadas, se habían tocado la cara. Claro, la Sisi es una mujer que sale como chico todavía, con apenas 20 años de su pueblo, cuando le capturan y lo meten allí. No podía tener ni siquiera acceso a las hormonas que ellos se tomaban, bueno, que las compraban de extraperro y se las iban tomando como Dios le dio a entender. O sea que no necesitaba a alguien que estuviera muy virgen en ese sentido. Y yo busqué un actor. Entonces, un actor, y apareció Javi, es un actor portentoso, con 23 añitos, hizo una prueba absolutamente fabulosa. De hecho, yo tenía otra concepción física para la Sisi, pero Javi hizo una prueba y, bueno, pues fabulosa. Entonces, y me consta que Patrick, no, porque he conocido varias novias suyas, o sea, es decir, que ya eso esperamos, que no era evidentemente un requisito para mí en absoluto. Yo trabajo con actores y los actores, la función del actor fundamentalmente es hacer de otros, sea lo que sea, es decir, ser creíbles y verosímiles metiéndose en las pieles de gente que no son ellos. Lo pregunto por curiosidad porque no es algo que te lo pregunté, de verdad. En la serie se pasa de lo más terrible a lo más maravilloso, necesario para ellos soportar estar allí, y también para los espectadores poder sobrellevar mejor esta historia tan tremenda. Escenas muy duras. ¿Cómo se preparaba una escena de este tipo, con los actores, con todo el mundo por allí por medio haciendo ruido? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacíais? Porque el resultado es... Primero con mucho ensayo. O sea, hay una cuestión que lo que decíamos, hay que también, que decía antes que nos pasábamos la historia por el forro de la ficción, pues eso también con la técnica igual, ¿no? Hay que preparar las cosas muy bien, porque los tiempos de rodaje son muy rápidos, hay mucho tiempo de preparación técnica en una serie además tan grande, entonces había que llegar con el texto, ¿sabes? No me refiero literalmente al texto sabido, que eso es lo de menos, sino con esa partitura, yo siempre hablo de partitura, con esa partitura dispuesta para que suene, pues eso, hay que tocar un solo, ¿no? de violín en un momento, y cuando yo te digo acción hay que hacerlo sonar sin una pega.
esa preparación para mí es básica, pero luego también dices, hablas del ruido y demás, pero no, había un cuidado, y fundamentalmente luego cuando había estas secuencias complicadas, ¿no? de violaciones, de intensidad emocional, hay siempre un cuidado alrededor del equipo. El equipo estaba absolutamente pánico por el actor. Todos somos muy conscientes de que el que da la cara al final es el actor, y por eso se tiene un cuidado especial con ellos, ¿no? A su alrededor, para que puedan estar realmente para darlo todo. La preparación de ellos, estaban tan contentos y fue tan minuciosa, que yo creo que llegaban con una preparación, bueno, pues maravillosa. Se sentían a gusto, parece que se sentían a gusto y se abrían así. Tiene que ser mano del director, naturalmente. Lo has dicho al principio, pero era necesario contar esta historia, ¿verdad? La historia siempre hay que seguir contándola y vigilando, además, porque no se tergiverse, que es quizás lo más peligroso. Miguel está muy concienciado con la función social. Por lo que vemos por tu trabajo, has dirigido incluso un texto propio, el proyecto Yucali, que viene de una canción maravillosa, que me encanta, escrita para una obra, un texto escrito para la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado. Hay que tener la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Eso es, perdón. Hay que tener esta conciencia, o por lo menos intentar que el trabajo pues sea para algo positivo, ¿verdad? Aportar algo a la sociedad. Bueno, yo me dedico a contar historias y necesito que las historias que cuente estar concernido en ellas, es decir, que me emocionen. Cuando dices, ¿piensas en el público cuando escribes? Pues no, porque yo no sé quién es el público, no sé quién lo va a ver, es una entelequia pensar en alguien que no conoces, no sé, es una más informe, no. Cuando cuento historias, yo lo que quiero es emocionarme, y eso me ha pasado con estos actores al contar esta historia. Me ha emocionado profundamente, me ha fascinado hacer este trabajo de investigación. He encontrado cosas que no tenía ni idea de que habían sucedido, ¿no? O sea, decía, esto hay que seguir contando la historia, ¿no? Es que casi deberíamos empezar, porque nuestra historia más reciente no ha sido contada, no nos ha sido negado el hecho de contarnos realmente lo que sucedió para tener esa perspectiva histórica que yo creo que se marca, y que aquí es muy patente porque suceden 40 años entre que empezamos a seguir a Marcos Ruiz, que es el personaje del actor que hace de Airán, que entra con 19 años en la colonia penitenciaria de Tefía, y luego le recogemos 40 años después, en el 2004, que se ha metido en un armario gigantesco, se casó con una mujer, tuvo hijos y escondió su homosexualidad porque se la arrancaron, le metieron en un armario a hostias. Entonces, esa perspectiva histórica para mí es absolutamente esencial, volverla a revisar para saber de dónde venimos y escuchar, que se escucha más adelante, porque ponemos en el 2004 precisamente porque en el 2004 se celebró el 50 aniversario de las noches de Tefía, pero también en el 2005 fue la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, una ley que el PP recurrió al Constitucional. Es decir, entonces escuchar ahora voces como las de Maroto, por ejemplo, un político que se ha manifestado como homosexual, diciendo que no está en la calle el debate cuando están pactando, por ejemplo, con Vox, que están, pues mira, tú lo decías, hablando, pues ahora mismo haciendo que Teatro de Fondo no pueda llevar a cabo una representación del Orlando de Virginia Woolf. ¿Cómo nos vamos a seguir contando estas historias si siguen hablando de nosotros? Es decir, no tenemos nada superado. Parece que volvemos a intentar repetir cosas o dar pasos atrás para rescindir derechos que han sido levantados y ganados a pulso, y lo que decíamos antes, literalmente, sobre la sangre de nuestros mayores. Cuando se discutía en las Cortes lo del matrimonio homosexual, escucharlo decir maricón al que estaba hablando en la tribuna. Miguel. Yo no lo escuché, pero es igual, o sea, digo, no hace falta ni siquiera el insulto, es decir, porque ya el insulto es el extremo directamente. Lo que sí que tengo claro es que el PP recurre esa ley. Lo que sí que tengo claro es que el PP encabeza una manifestación de 1,5 millones de personas con la Iglesia y salen a las calles de Madrid para intentar que no tengamos un derecho que nos da y que nos iguala como ciudadanos de primera a todo el resto del mundo. Es decir, lo que tú estás diciendo, un derecho que me permite a mí casarme con mi marido después de haber convivido 30 y tantos años como pareja. Es decir, no, es que no queremos que se llame matrimonio, pero vosotros ¿qué tenéis que opinar en lo que a mí me concierne? Es decir, ¿qué es la Iglesia? ¿Por qué tiene que estar la Iglesia seguir mangoneando sobre nuestras vidas sexuales
sexuales y afectivas. Es decir, no podéis decir nada. Es infame. Insisto, yo reconozco su derecho de expresión, de libertad para salir y hacer eso. Ya está. Me repugna por completo. Me parece y la construcción de un país supuestamente democrático, pero ahora parecen estar por haber ganado una guerra. Sí, somos los vencedores de una guerra. Entonces, me parece terrible esto que hay. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Miguel del Arco. Nacido en Madrid en 1965, director de teatro y cine, dramaturgo y guionista, licenciado en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Su nombre acompaña las producciones más impresionantes de los últimos años. La función por hacer, versión libre de 6 personajes en busca de autor, obteniendo 7 premios más. Veraneantes, en coproducción con Teatro de la Abadía, con 5 premios más. Misántropo, en coproducción con el Teatro Español. Hamlet, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En octubre de 2016 estrena su primer largometraje cinematográfico, Las Furias. Volviendo a la escena, La violación de Lucrecia de William Shakespeare para Nuria Esper, De ratones y hombres de John Steinbeck, Premio Valle Inclán de Teatro, dirige para el Centro Dramático Nacional El Inspector, Un enemigo del pueblo para el Teatro Lliure, Antígona, Premio Más a la mejor producción privada, La zarzuela Cómo está Madrid en el Teatro de la Zarzuela, Federico hacia Lorca para la Joven Compañía o la ópera contemporánea del compositor Jorge Muñiz, Fuente Ovejuna. También ha dirigido sus propios textos originales. El proyecto Yucali para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Deseo, Refugio y Juicio a una zorra, monólogo teatral escrito para Carmen Machi y que adapta y dirige en cine posteriormente para HBO. En septiembre de 2016, junto a sus socios en Kamikaze, abre las puertas del Teatro Pavón Kamikaze, que se convierte inmediatamente en una referencia teatral distinguido con el Premio Nacional de Teatro 2017. Hoy nos presenta Las Noches de Tefía, una serie que cuenta la historia de uno de los campos de concentración que instaló el franquismo en España, concretamente en Fuerteventura, a donde se enviaban a los condenados por la entonces vigente ley de vagos y maleantes. Un trabajo exquisito donde gracias a la fantasía afrontamos una realidad aterradora, tanto los personajes como los espectadores. Hoy, en Luz de Gas Radio, viajamos a las noches de Tefía con su creador, director y guionista. Un placer tener aquí a Miguel del Arco. Miguel, un currículum que sobrecoge, ¿eh? De verdad. Bueno, así te lo voy a contar y decía, madre mía, qué de cosas. pero bueno, van pasando, pero son, bueno, para mí significa mucha gente estupenda, equipos maravillosos, actores prodigiosos. Bueno, la suerte que he tenido de estar siempre rodeado de gente con mucho talento. Que no estamos hablando muy poco, hablando de gente con talento, estás poniendo muchos cortes musicales y no he nombrado todavía a Arnau Vila. Te lo tenía guardado para después, pero vamos, habla ya. Vale, habla ya. Perfecto, digo.
Digo, es que claro, estoy oyendo las músicas y digo, cuanto más las oigo, más sorprendente. O sea, fíjate tú si las tengo oídas, ¿eh? Pues Pero después te lo parece- tenías reservado para después. Ahora te lo comento. Vale, vale. Vamos a hablar, Perfecto. hemos hablado mucho de teatro, y el texto de Las noches de Tefía bebe de las mejores fuentes del teatro. Cómo se construye una historia tan cargada de emociones que funciona espectacularmente en televisión, resultando tan fresca y real, porque es muy diferente escribir para televisión, como sabe todo el mundo, tanto para televisión como para que para teatro no tiene nada que ver, ni actuar ni nada. No. Y ahora, además, que miran tanto los algoritmos que para un género tan sagrado como el teatro le hablas de algoritmo y dices, ¿esto qué? No sé, le salen... No. Y no sé cómo lo has hecho, la verdad, porque además resulta muy original. De todo lo que has leído también, o sea, está todo el background mío televisivo que pero pasa que es muy mercenariado de cuando era más joven. Yo he escrito mucho para televisión, he escrito muchas seriales y he realizado como 3 series diarias que me horrorizaba. Para mí fue un periodo de aprendizaje maravilloso porque la disciplina de la escritura, yo tenía que escribir todos los viernes, tenía que entregar un montón de folios y ya está. Y con la realización igual, o sea, yo tenía que dirigir 20 secuencias diarias y ya está, fuera lo que fuera. Y me aparté una vez que ya dije, bueno, ya esto ya lo he aprendido a hacer, ya no quiero hacerlo más, entonces me fui al teatro donde buscaba una voz autoral. El teatro es mucho más artesano. Ahí yo una vez me acuerdo que pusieron un titular cuando en el estreno de Las Furias que decía en el teatro mando yo, que era un poco, bueno, estas cosas que buscamos ahora con el clickbait, pero que se refería yo me refería precisamente a esa capacidad que tenemos en la compañía, en el Teatro Kamikaze, que es mi compañía, a pensar y soñar las cosas que queremos hacer en libertad, de la creación en libertad, tanto para mí como creador, o lo que ofrecemos a cualquiera que viene y queremos enredar en complicidad para producir otros textos, ¿no? Y eso en cine es mucho más complicado, evidentemente, porque bueno, pues es mucho más caro, fundamentalmente, o sea, que es una cuestión de pasta. Hacer teatro es difícil, hacer cine es directamente pues como no sé, como un milagro, ¿sabes? Un milagro. Entonces, pero luego la escritura, o sea, que esa escritura, esa técnica la tenía. He escrito mucho más para teatro en las voces autorales, pero luego al final las historias son las mismas, tiene que funcionar. Hay una cuestión que tienes que manejar técnica, de decir, saber que tienes que contar mucho más con la palabra, y para el cine pues tienes que contar mucho más con la imagen. Entonces, frente a eso, pues te pones y ya está. O sea, que es una cuestión de ponerse. Sí, pero tú lo has dicho, el texto es el texto y con el texto de ahí nace, y aquí además se ha sabido después llevar a la televisión. En La Furia está muy presente el teatro como en la serie, donde podemos disfrutar además de teatro puro y duro, porque además en Las Furias, por ejemplo, son actores, textos maravillosos, bodas de sangre, por ejemplo, en Tefía, eso ya es la locura, cuando de pronto está mi escena favorita del cuarto del rincón oscuro de Lorca, y ya de pronto te viene, ¿por qué no? Podría estar ahí Lorca también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, eso lo hacíamos a través del personaje de Miquel Fernández, que está allí por alcohólico. Pero también evidentemente es un desafecto al régimen, es un vencido, y él iba cuenta su historia, iba para abogado y se enredó con un grupo de teatro. Entonces siempre ese pasaje siempre fue, seguramente el personaje de Charlie, Carlos Arencibia, fue uno de esos estudiantes que viajó con la barraca. Entonces, y a partir de ahí se profesionalizó, de tantos que llegaron a la universidad y encontraron un mundo nuevo en el teatro, y fueron por esos pueblos de Dios, de gente casi prácticamente analfabeta, llevando a Lope de Vega. Quería reflejar esa cuestión, ¿no? de lo que era el tiempo de la República, que dice, sí, tenía muchas cosas malas, sí, evidentemente tenía muchas cosas malas, pero pues haber ido a las urnas a reventar ese régimen, ¿no? Pero eso fue un levantamiento contra un espacio que sí que construyó o que dio a luz toda una generación del 27. ¿Qué hubiera sido de este país si todas estas, no solamente la parte cultural, lo que se movía culturalmente, estaba Lorca escribiendo un teatro que todavía es moderno hoy en día? ¿Qué hubiera sido cuando teníamos antes de la guerra civil unas leyes feministas que nos ponían a la cabeza de forma internacional?
Claro, luego llega 40 años de dictadura que aplastan absolutamente cualquier atisbo de cultura, cualquier atisbo de novedad, y por supuesto a la mujer la mete en casa. ¿Sabes? Veíamos casi con una distopía lo del cuento de la criada, digo, pues que bueno, pues sí, no había un problema, precisamente al contrario, no había un problema de natalidad para tener que subyugar a las mujeres de esa manera, pero se las subyuga. Bueno, contamos, decía, coño, has contado otra historia de hombres, no hay mujeres. Digo, bueno, pues es que la homosexualidad femenina es que ni se contemplaba. O sea, había tal desprecio por la mujer que ni se concebía, no se concebía la idea de que la mujer pudiera tener un deseo sexual, y mucho menos que ese deseo sexual la llevara a otra mujer. Entonces, bueno, pues necesitamos ponerlo todo esto de manifiesto. La furia tiene un ritmo trepidante. La revisaba el otro día, que la suerte de poder verla, que está a la carta en Red TV, sí, quien quiera, y ese final donde cada tragedia va quitando protagonismo una a la otra, el que se va a tirar, por la que se va a ahogar, por la que va a parir, y sin necesidad de tiros, ni carreras de susto, ni golpes, es una maravilla, y estás así, yo estaba en el sofá que me caí, digo, coño. Sí, bueno, eso era divertido. Bueno, me gustaba la idea de claro, yo además vengo de una familia súper numerosa, somos 7 hermanos, entonces realmente es esa cuestión de que por momentos ha habido como épocas en las que todos hemos estado enredados, porque al final la vida de cada uno es la más importante de todo, ¿sabes? Entonces, pero cuando de repente explota esos tiempos en los que uno está rebotado, el otro vive una felicidad, el otro no. Bueno, quería juntar esa idea de la familia, ¿no? De esos cosmos en los que de repente se juntan y están obligados a vivir, a quererse, a destruirse incluso, ¿no? Y había algo realmente, sí, casi como de final operístico, de decir, venga, va, ¿qué más va a pasar? Pues sí, pues pasa, está a la orden del día. Sí, sí. Tremendo, pues hablabas de la música es algo fuera de lo normal. Bienvenidos al Tindaya. 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 Y además Arnau, un personaje, quería decir, una persona, un musicazo tremendo, que estamos cansados, que lo vemos muchísimo en programas de televisión desde hace mucho tiempo, y ahora descubrimos un musicazo tremendo. Bueno, tú lo conocerías de toda la vida, de no sé de cuándo, pero desde luego... No, Arnau y yo tenemos un pasado muy, muy, muy largo. Nos conocimos además los tres, Sandra Vicente, que es la diseñadora de sonido, Arnau Vilá y yo, nos conocimos, yo creo que era el 2000, curiosamente haciendo musical, yo todavía como actor. Hacíamos Te quiero, eres perfecto, te cambiaré. Arnau era el pianista y Sandra era la técnica de sonido. Y desde ahí surgió una alianza que es un trío muy particular, muy especial, para mí absolutamente imprescindible a la hora de trabajar. Que trabajamos la dramaturgia sonora, se trabaja desde un sitio muy específico, con los personajes, con la construcción musical, cómo dar con los sonidos de CIA, ¿no? Cómo fue hasta que encontramos el sonido de esa guitarra portuguesa que es como que cada pellizco de esa guitarra es como un pellizco en el alma, ¿sabes? Era necesario trabajar así, con la partitura escrita, pero con el músico allí, con la pantalla allí, con la acción, hasta que dábamos con la nota perfecta, ¿no? Y claro, con Arnau tiene un talento brutal, o sea, y una rapidez y una inventiva y una paciencia conmigo. Pero porque no solamente somos amigos, sino además trabajamos desde un sitio hermoso. Yo no tengo que buscar adjetivos para decir esto no es, y hasta que no... siempre decimos, la música tiene que ser un vehículo inmediato, no admite explicación. Entonces, si no da con lo que... Si no viene a subrayar, o si no viene a potenciar o a llevarte al sitio concreto, es mejor quitarla. Y este trabajo siempre lo hago con Arnau de una manera gustosísima. O sea, ha hecho música y música y música y música sin parar, hasta dar, y ha parido unos temazos que son absolutamente sobrecogedores, o sea, y con las orquestaciones y todo. O sea, pero tú fíjate cómo trabajamos de juntos,
que el primer guión que yo mandé a Buendía Studios, que es la productora que ha llevado a cabo Las Noches de Tefía para 3Player, ese primer guión ya llevaba una maqueta grabada por Antonia, que fue quien luego puso la voz a la Sisi, del primer tema que suena en el capítulo 1, que es El Soy lo que soy. Sí, precioso. Pues para mí era importante que supieran que, porque era un espacio onírico, no queríamos hacer un espacio musicalmente de época, queríamos contar, pues eso, pues que hubiera pasado en ese país. Oye, ya estaban Janis Joplin cantando, ya estaba David Bowie, ¿qué hubiera pasado en ese país si hubiéramos sido libres? ¿A dónde qué hubiera hecho Rafael seguramente si hubiera sido con esa voz y ese talento en un país donde le hubieran permitido explorar a otros niveles, ¿sabes? Bueno, pues ahí está. Yo quería que incluso la ropa, ¿no?, de Sandra Espinosa, ¿no?, que todo el vestuario que no estuviera constreñido en la época franquista, sino que fuera un espacio donde se juntaran varias épocas y pudiéramos juntar un poco lo que sucedía en el Estudio 54, ¿no?, que podías ver a una mujer con un vestido de noche fulgurante al lado de una con unos short vaqueros, ¿sabes? Y todo eso está hablado claro, ahí hablamos, en esa dramaturgia, hablamos Arnau y Sandra y yo, ¿no? Ese trío que tenemos un chat desde hace mil años, en el que vamos intercambiamos referencias, nos hacemos listados de canciones posibles que nos gustan o que nos evocan para un momento. Yo hago las letras de las canciones, que además es una cosa que son como para mí como ibuprofeno, porque me distienden. O sea, cuando estoy escribiendo, escribir una letra de una canción es como hacer un sudoku, ¿sabes? Me pone la cabeza en otro sitio, me concentro en una pieza muy corta y me engrasa de repente, ¿no? Entonces, hacer esas canciones, entonces que me lo manda de vuelta con una melodía, me quita tres versos, me quita una sílaba. Bueno, ese trabajo de orfebrería me fascina hacerlo con Arnau. Y sobre todo, además, tengo que decir que es un hombre de una generosidad brutal, o sea, que no saca la escopeta para defender su música de una manera, damos. Y siempre además nos pasa una cosa, que es que cuando damos en el blanco, o sea, no hay duda, ¿no? Si has visto el capítulo 3 tiene una canción que cierra, que canta Patrick Criado, que es un tema que es muy importante porque es una declaración de amor desde un sitio profundamente doloroso. Adiós, adiós. El adiós, sí. Es la que voy a ponerte dentro de un momento para despedirnos. Claro. Y escribe no solamente cómo se ha construido musicalmente esa canción, sino cómo está trabajada por parte de Arnau, cómo Arnau Vilá trabaja con el actor, que es un actor que nunca ha cantado, para que consiga hacer exactamente lo que hace Patrick, que es aperruchante. O sea, yo no puedo escuchar esa canción sin echarme a llorar. O sea, verle cantar eso en directo a Patrick era una de las cosas más emocionantes que ha pasado en la serie. Pues la música impresionante, la coreografía espectacular, la fotografía es de pelos de punta también. Todo. Claro, ahí estamos, que Jon Aguirre Sarobe, que no nos conocíamos y que es verdad que tenía un caramelo a su disposición, porque no todos los proyectos les permiten hacer una parte en blanco y negro, otra parte con un color brutal, otra parte con un color mucho más realista, con diferentes lentes, es decir, que había realmente una cosa como para lucirse, pero era un caramelo envenenado porque podía haberse metido una hostia importante, y sobre todo además porque no sabíamos si eso iba a funcionar hasta que no lo tuviéramos pegado. Y luego, como dices tú, las coreografías de Antonio Ruz, o sea, Premio Nacional de Danza. Antonio es amigo además también, un ser amoroso que trabaja con los bailarines y hace que hagan cosas fabulosas, pero también trabaja con los actores para sacar de gente que no son bailarines profesionales cosas como hace con Carolina Juste. O sea, que Carolina Juste tiene un numerazo brutal en el capítulo 4, Mujer, que baila con todas las bailarinas profesionales, y Carolina no se queda atrás. Y todo eso es, bueno, Carolina porque se le ocurra, porque es una titana, pero también por la mano de Antonio, que sigue teniendo eso que para mí es absolutamente imprescindible, que es una dramaturgia alrededor de lo que estamos contando, que es bailar por bailar. Para mí los números musicales tenían que seguir incidiendo en la acción dramática, ¿no? O sea, que es importante,
Sí, sí. Todo eso te viene del teatro, claro, es que eso es del teatro, del buen teatro. Y bueno, todo, es que iluminación, maquillaje, todo, y sobre todo Fuerteventura, esos planos de los presos andando con un, no sé, con una cámara que va por el aire, no sé, con un dron será o algo. Sí, con un dron. Pues tengo que decir que no es Fuerteventura, es Tenerife, ¿eh? Bueno. Porque hay sí, o sea, que bueno, es las Islas Canarias, que yo francamente, mira que había ido veces a Canarias a hacer teatro, pero tengo que reconocer que no había vivido Canarias como la he vivido ahora. Y es realmente es espectacular. O sea, entiendo que sean las Islas Afortunadas. Entiendo que todo el mundo quiera rodar en Canarias, porque es que tienes de todo. O sea, tienes desierto, tienes mar, tienes montaña, tienes bosque, tienes nieve, es que hay de todo y todo de una belleza, bueno, pues alucinante, ¿no? Alucinante. Pues si te permite, vamos en la versión YouTube, vamos a ver el tráiler, y en los Spotify, en todo esto, pues vamos a escucharlo. Miguel, el tráiler de Las noches de Tefía. Tenía 19 años cuando me detuvieron. Era un niño. No me celebraron juicio ni nada. Me condenaron a trabajo forzado en la colonia penitenciaria de Tefía, donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida. Sujeto epileptoide, no presenta amaneramiento ni grandes muestras de dilatación esfinteriana. Irán. Tal vez se trate, dada su juventud, de una simple curiosidad por la aberración sexual. Míreme, si lo suyo es solo confusión, no se preocupe que aquí le vamos a despejar todas las dudas. Mi nombre es don Anselmo Umpierre. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, prosenetas ni sodomitas. ¡Maricones! Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio. Seriale, cuéntale una historia a una niña. Esta noche nos vamos al Tindaya. ¿Te levantas o te levanto, maricón? ¿Es usted el señor Betancourt? ¿No cree que es necesario que se sepa lo que pasó en Tefía? No sé de qué me habla. Lo vi, estuve a punto de caerme al suelo. Sé quién eres. ¡Arriba España! Me golpeaste, me torturaste. ¡Anda ya! ¡Viva Franco! A ti ahora mismo, ¿dónde te gustaría estar? Yo no soy libre. Ni aquí ni en ningún lado soy libre, no. Yo soy libre en el Tindaya. Es necesario que se sepa la verdad. Miedo. Yo no sé lo que es vivir sin miedo. Y nos despedimos precisamente con este adiós del que hablabas antes. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado. Un abrazo. Un abrazo. Quiéreme, quiéreme, gritar miedo en tus ojos, que me volveré loco si me dejas de amar. Y tal vez sea verdad todo eso que ahora siente, pero amor que el miedo vence, lucha poco y quiere más. ¿Cómo voy a ser yo el amor de tu vida si enhebraste mi corazón en una sarta de mentiras? ¿Cómo vas tú a ser mi amor si amarte me enseñó a odiar? Amor y vida, quiéreme, quiéreme,
quiéreme. Y grita mi verdugo y cree que el dolor es suyo mientras se afana en matar. Ay, cobarde corazón, que te dejaste vencer por quienes creen poder definir el amor. ¿Cómo voy a ser yo el amor de tu vida si enhebraste mi corazón en una sarta de mentiras? ¿Cómo vas tú a ser mi amor si amarte me enseñó a odiar? Me enseñó a odiar amor y vida. Perdida la esperanza, hoy por fin te digo adiós. Lars de Gas Radio.